Ok. Hola, bienvenidos a nuestra presentación de hoy. Vamos a hablar de cómo financiar tus estudios en Estados Unidos, específicamente de pregrado. Mi nombre es Marta Piñero, soy la asesora de Education USA en Valparaíso, Chile. Y mi compañero. Hola a todos, gracias por conectarse a nuestra segunda feria virtual. El año pasado tuvimos nuestra primera, así que estamos ahora muy felices de poder estar con ustedes también. Mi nombre es Juan Manuel Delgado, soy asesor Education USA en Cusco, en Perú. Gracias, Marta. Ya. Bueno, voy a empezar yo contándoles un poquito más de cómo funciona y algunas cosas que deben de tener en cuenta antes de empezar a ver todo este proceso. Es que hay diversas políticas de ayuda financiera, entonces es importante conocer cuáles son las diferentes opciones que hay disponibles eh, y entender que la mayor parte del financiamiento va a venir de parte de las propias universidades, ¿ya? Eh, y que los alumnos que postulan y están pidiendo ayuda financiera a las universidades hace que el proceso sea más competitivo, porque obviamente hay más alumnos que piden ayuda financiera de los que pueden financiar todos los estudios de forma propia. ¿Ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. eh, y también estar conscientes de que es mucho más probable de que las universidades les ofrezcan ayuda parcial, o sea, becas parciales, y que es mucho más difícil que le ofrezcan 100% del financiamiento que necesitan, ¿ya? Entonces, la familia desde un principio tiene que tener una buena idea de el presupuesto que tienen y cuánto pueden invertir hacia la educación superior, ¿cierto? Próximo slide, por favor. Ya. Entonces, si pensamos en el costo de las universidades en Estados Unidos, la verdad es que están dentro de las más caras del mundo, ¿cierto? Entonces, eso al principio podría ser como una cosa como que da un poquito de susto, pero la buena noticia es que las universidades sí ofrecen becas, tienen ayuda financiera, existe la posibilidad para los alumnos internacionales de trabajar dentro del campus. Entonces, hay muchas opciones que los pueden ayudar a financiar sus estudios en Estados Unidos, ¿ya? Eh, y una cosa que es súper importante es si uno empieza a averiguar y ve que algunas universidades tienen un costo muy alto, ¿cierto? Y algunas tienen un costo más bajo, pero eso no significa que las que tienen el costo alto de asistencia no necesariamente van a ser las más caras para asistir, porque esas mismas universidades podrían tener muchas posibilidades de financiamiento, muchas becas y muchos tipos de ayuda financiera. Y por lo contrario, algunas de las que tienen el costo más bajo podrían no tener tantas opciones de financiamiento. Entonces, por eso es muy importante fijarse bien cuáles son las ofertas de cada universidad. Eh, y también es importante tener en cuenta de que aparte del arancel y la matrícula, hay muchos otros costos asociados al proceso de estudiar en Estados Unidos y hay que tener en cuenta, por lo general las páginas cuando dan el monto de asistencia incluyen no solamente el arancel, sino que también hablan de los costos adicionales como el alojamiento, la comida, transporte, libros y todo ese tipo de cosas. Próximo. Ya. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué son tan caras estas universidades en Estados Unidos? Bueno, parte de eso es que no estás pagando solamente por la universidad, sino por toda la experiencia de estudiar dentro de estas universidades, ¿cierto? Las universidades en Estados Unidos se destacan por tener, bueno, se destacan por tener profesores destacados, ¿cierto? Muchas eminencias dentro del área en que se enfocan. También los edificios de las universidades necesitan ser mantenidos, ¿cierto? Para que estén siempre tan bonitos como los vemos en las fotos. Y las universidades tienen muchos otros recursos para los alumnos. Tienen bibliotecas, centros de salud, gimnasios, teatros, planetarios, laboratorios. Entonces, entre más recursos haya en la universidad, más alto va a ser el costo de asistir. Además, hay que incorporar el costo de los dormitorios y los comedores. Y las universidades en Estados Unidos tienen muchísimas actividades,
hacen eventos, presentaciones, y entonces todas esas cosas van entrando dentro del costo de asistencia. Otra de las ventajas de las universidades en Estados Unidos es que hay mucho servicio de apoyo, ya sea para la salud física, la salud mental, hay consejeros académicos, tutores, entonces hay muchas redes de apoyo y también existe la oportunidad de hacer investigación también dentro de las universidades. Next slide. Ya. Cuando estamos investigando acerca del financiamiento, también es importante tener en cuenta que las universidades privadas eh, por lo general le cobran lo mismo a los alumnos, ya sean residentes del estado o sean de otro estado o sea de otro país, ¿cierto? Entonces cobran lo mismo para todos los postulantes o todos los alumnos. Y las universidades públicas, como reciben fondos de los impuestos del estado, por lo general la mayor ayuda que ellos dan es para alumnos que son residentes de ese mismo estado. No solamente que sean estadounidenses, pero que sean residentes de ese estado donde está la universidad. Entonces, por lo general, para los alumnos internacionales hay mucha más ayuda disponible de parte de las universidades privadas. Entonces, por lo mismo, cuando uno está investigando los costos de asistencia, es importante siempre fijarse en cuáles son los costos para los international students, que son alumnos internacionales, o también podrían referirse como out of state students, si son universidades estatales. ¿Ya? Otra opción que se puede considerar para bajar un poco el costo de asistir a las universidades son los community colleges, que son universidades de 2 años, donde uno sale con un associate's degree, que es equivale a una carrera como técnica, pero también existe la opción que se llama 2+2, 2+2, de hacer 2 años, los 2 primeros años en el community college y después transferir los créditos de esos 2 años a una universidad de 4 años donde se completa la carrera y uno se puede titular. Eh, y una de las grandes ventajas de esto es que el costo del community college es mucho más bajo que el de una universidad tradicional de 4 años. Puede estar entre $5,000 y $20,000 por año el community college, el arancel. Entonces, obviamente, eso sería de gran ayuda. Estas universidades también, o bueno, estos colleges muchas veces tienen agreements o convenios con otras universidades de 4 años. Entonces, al terminar en el community college, tienen asegurada la entrada a la universidad de 4 años. Por lo general, los community colleges, como son más baratos, sí, no ofrecen becas. Algunos podrían tener descuentos, unos pocos pueden ofrecer lo que se llama in-state tuition o arancel para los alumnos de residencia a alumnos de Latinoamérica, pero no todas. Entonces, eso es parte de la investigación. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo financiar tus estudios, ¿cierto? Y como mencioné al principio, es importante que la familia tenga una buena idea de cuánto pueden financiar hacia los estudios, porque las universidades siempre les van a preguntar cuánto puede aportar la familia. Entonces, de un principio, tener muy claro cuánto es el aporte que puede dar la familia. De parte de la universidad existen varias opciones. Están las becas de mérito, las becas de talento, ya sea talento deportivo, talento artístico o académico. Bueno, eso es más de mérito. Y las becas de necesidad, ¿cierto? Todas estas becas no son, estas son ayudas de parte de la universidad que no es necesario pagarlas una vez que se termine la carrera. También existe la opción de trabajar dentro del campus. Los alumnos internacionales tienen la posibilidad de trabajar un máximo de 20 horas por semana y solamente dentro del campus. Pero la mayoría de las universidades ofrecen muchísimas opciones de trabajo, entonces por lo general no es un problema que los alumnos encuentren trabajo. Algunas pocas universidades también dan la opción de préstamos, pero por lo general no son préstamos que cubren el 100% de lo que uno necesita, sino son préstamos chicos que ayudan a como rellenar vacíos que puedan haber para poder financiar los estudios.
También las universidades pueden hacer lo que se llama stacking, entonces no se basan solamente en un tipo de ayuda, sino que podrían dar una cantidad, por decir 30% de lo que necesitan se lo dan a través de una beca de mérito y después el 60% se lo dan a través de estas becas de necesidad. Y si hice mi matemática bien, el 10% restante podría ser aportado por parte de la familia, ¿cierto? Entonces, no necesariamente va a ser solamente un tipo de financiamiento que les ofrece. También existen instituciones externas que podrían ayudarlos a financiar los estudios, pero por lo general los montos que ofrecen son bastante chicos. Entonces, una vez más, serían como una forma de rellenar el vacío que queda entre lo que ofrece la universidad y lo que puede aportar la familia. Importante, te puedes devolver un poquito. El último punto, distinguir entre full ride y full tuition, ¿cierto? Que pueden ser términos que vean cuando están investigando. Full ride significa que el financiamiento que le ofrece la universidad cubre todos los costos, entonces no solamente la matrícula y el arancel, sino también los costos de alojamiento y de alimentación y capaz incluso libros y transporte. Full tuition significa que solamente cubren el 100% de los gastos del arancel. Next slide. Ahora sí. Ya. Algunos otros términos que podrían ver asociados a financiamiento. Expected Family Contribution significa lo que la universidad considera que la familia puede pagar hacia los estudios del estudiante, ¿cierto? Entonces, una vez más, eso se va a basar en la información que ustedes mismos le dan a la universidad. Cost of attendance es el costo de asistir a la universidad por un año. Entonces, no solamente el tuition, el arancel, sino además incluye todos los otros costos asociados. El sticker price que llamamos es la inversión que las universidades listan en su página web, entonces como el costo base. Y el net price es el sticker price o el costo de la universidad menos la ayuda financiera que le está ofreciendo la universidad. Entonces el net price viene siendo lo que la familia paga definitivamente. Y next slide. Los últimos dos términos que es importante distinguir es need blind versus need aware. Need blind significa que la universidad al momento de evaluar la postulación del alumno no toma en cuenta la situación económica del postulante. Entonces lo están evaluando estrictamente en las partes académicas y no interesa si la familia tiene mucho dinero o poco dinero, ¿cierto? Need aware, que es la mayoría de las universidades, sí toman en cuenta la situación financiera del estudiante al momento de decidir si lo aceptan o no lo aceptan. Entonces, es importante. La verdad es que para alumnos internacionales son muy pocas las universidades que son need blind, que no toman en cuenta la situación económica. La gran mayoría son need aware. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y creo que ahí llegamos al final de mi parte, así que Juan Manuel. Gracias, Marta. Excelente. ¿Puedes escucharme? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, gracias por toda esa información sobre las palabras clave para entender un poco mejor este proceso de postular a la ayuda financiera. Los términos clave que has explicado creo que son bastante relevantes para que los estudiantes puedan entender un poco mejor este proceso. Bueno, ahora yo voy a continuar esta breve presentación sobre cómo financiar tus estudios de pregrado en los Estados Unidos, hablando un poco sobre lo que consideran los comités de admisión al momento de evaluar a los postulantes. Y ellos tienen una frase que le denominan a este proceso como un proceso de admisión global o un proceso de admisión holístico, ya que ya que tiene varias características, varios factores que son importantes, ¿no? Entonces, en líneas generales, es esta diversidad de componentes y también el potencial que el estudiante tiene para ser exitoso en su campus universitario y también posteriormente a que termine sus estudios de pregrado en los Estados Unidos. Entonces, las universidades quieren apostar
por el potencial del estudiante. ¿Qué es lo que trae él o la estudiante al campus universitario? Junto con toda esa riqueza cultural, ¿no?, de nuestros países de Sudamérica. Entonces, por lo general son estos factores que son considerados por los comités de admisión. Primero son los puntajes que ustedes puedan obtener en los exámenes internacionales estandarizados. Por lo general se rinde un examen de inglés. Hay varios exámenes de inglés en el mercado, como el examen TOEFL, IBT, el examen IELTS, el examen Duolingo, entre otros. Eso depende de la universidad. También un examen de aptitud académica, que va a medir sus habilidades en razonamiento verbal y razonamiento matemático. Hay varios exámenes en el mercado también, como por ejemplo el examen SAT o el examen ACT. Esto depende de la universidad. Estos dos exámenes por lo general son aceptados por la mayoría de instituciones. Otro factor que es crucial para poder postular a becas y ayuda financiera es cuán rigurosa ha sido vuestra currícula académica en la educación secundaria, cómo ha sido su desempeño académico y cuál ha sido ese ranking, ese orden de mérito que ustedes han logrado en caso vuestro colegio, vuestra institución educativa en sus países brinden este ranking. Eso también es clave. Después de ello, para postular también una gran oportunidad para poder comentarle a ese comité de admisión sobre nosotros, sobre nuestro perfil, sobre quiénes somos, algo que no le dicen necesariamente las notas de los exámenes estandarizados o las calificaciones que hemos obtenido en nuestro colegio secundario, son los ensayos. Los ensayos son una forma muy poderosa de poder darle a conocer a ese comité quiénes somos nosotros y poder contar nuestra historia, así como las cartas de recomendación. Por lo general se requieren entre 2 a 3 cartas de recomendación dependiendo de cada universidad a la que ustedes postulen. Estas cartas de recomendación tienen que ser de profesores, de personas en sus colegios, por ejemplo, que los conozcan muy bien. ¿No? No pueden ser cartas de recomendación de familiares o de amigos, sino tienen que ser cartas de recomendación de algún profesor con el cual ustedes hayan trabajado y que los conozca muy bien. En esas cartas ellos tienen que, a través de ejemplos claros, tienen que demostrar por qué ustedes son buenos candidatos o candidatas para las universidades a las que estén postulando. Otro factor importante para poder conseguir becas y ayuda financiera es la evidencia de liderazgo. Las universidades en Estados Unidos se fijan muchísimo en el potencial de liderazgo de postulantes sudamericanos. Y puede ser liderazgo en distintos ámbitos, desde el ámbito académico, que ya ha sido mencionado, hasta un ámbito deportivo, un ámbito social, un poco incluso hasta político, y tiene, o incluso el impacto social que ustedes tienen, el haber realizado voluntariados, por ejemplo. Intereses personales y servicio comunitario. Les importa mucho todo lo que hacen fuera del salón de clases también, no solo lo que ocurre dentro de, sino fuera de. Ese compromiso que ustedes tienen con vuestra comunidad, con vuestra sociedad, expresado a través de los intereses que ustedes tengan. Quizás un compromiso con el medio ambiente, protección de los animales, protección de algún grupo de personas vulnerables, etc. Los premios y participaciones en actividades competitivas siempre van a sumar, van a ir a añadir puntos extra a lo que mencionábamos en liderazgo. Y como Marta ya lo había mencionado también, la proyección de la contribución familiar es clave también. Ahora, existen también, como se mencionó previamente, hay distintos tipos de beca, becas por necesidad, becas de talento, y vamos a hablar primero de las becas de talento. Si ustedes tienen un talento específico en cuanto a algún deporte o quizás artes, música o teatro, puede ser que las universidades, hay algunas universidades que tienen fondos específicos para poder financiar los estudios de postulantes talentosos en estas áreas que estamos mencionando. Por lo general, adicionalmente a los requisitos que ya se han mencionado, estas becas de talento tienen un paso extra, tienen algunos pasos extras también, requieren un paso adicional, ¿no? Como puede ser quizás el envío de algún video, de algún portafolio, de algún ensayo especial, entre otros. Y se tiene que postular a este tipo de universidades con mucha más anticipación también.
Ahora, como Marta también había comentado, hay becas por necesidad. En este caso, si la familia no tiene los fondos necesarios para poder cubrir la inversión de realizar estudios superiores en los Estados Unidos, también pueden optar por una beca por necesidad. Entonces, estas son basadas en la situación socioeconómica de cada familia. Definitivamente no todas las universidades ofrecen este tipo de ayuda financiera y muchas de estas no ofrecen este tipo de ayuda financiera para postulantes internacionales. Así que es muy importante siempre entender la política de ayuda financiera de cada una de las universidades a las que vayan a postular. Ok, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué pueden hacer ahora después de haber recibido toda esta información? Primero es que ustedes puedan ponerse en contacto con un centro de Education USA, ya sea en Chile, en Perú o en cualquier otro país de nuestra región. Y también poder conectar al asesor Education USA con vuestros padres para que les podamos ayudar a entender un poco todos los términos de los cuales hemos conversado el día de hoy y que ustedes puedan evaluar honestamente cuál es la potencial contribución económica que pueden realizar para vuestra educación superior. Ese es el primer paso, ¿no? Segundo, hacer una investigación profunda sobre oportunidades de becas y formas de financiamiento. Como ya lo hemos mencionado, la mayor fuente de financiamiento viene de las propias universidades. Hay financiamiento de organizaciones externas también, pero este ya es un financiamiento menor, es un financiamiento secundario. Pero existen también ese tipo de universidades. En Estados Unidos hay más de 4.700 instituciones de educación superior. Definitivamente no todas tienen becas o financiamiento para postulantes internacionales, pero sí hay varias instituciones que pueden ser de interés para ustedes en lo que respecta a becas o ayuda financiera. Tercero, tienen que crear todo un calendario y un plan de acción con fechas límite. Lógicamente, este calendario ustedes lo crean con el acompañamiento, con la asesoría de un asesor Education USA o un asesor Education USA, para que ustedes puedan cumplir todos estos objetivos que nos trazamos mes tras mes, ¿no? Sobre todo respetando las fechas límite, teniendo en consideración las fechas límite de postulación a las universidades y de postulación a las becas también. Luego de ello hay que llenar los formularios de postulación y también de ayuda financiera en cuanto a becas por necesidad. A veces estos dos caminos son paralelos, a veces puede ser uno solo, pero hay varios formatos que ustedes pueden utilizar para poder conseguir este objetivo. Y finalmente, juntar y traducir los documentos de apoyo. Aquí 3 tips de ayuda financiera. Les recomendamos que completen estos formularios de ayuda financiera junto con los formularios de aplicación. Como hemos mencionado, a veces pueden ser un solo camino, otras veces pueden ser caminos paralelos, 2 caminos distintos. Entonces es importante entender ello. Eso va a depender de cada universidad. Recuerden que hay más de 4.700 instituciones de educación superior. Entonces es importante que ustedes empiecen este proceso temprano. Segundo, ya lo estaba mencionando también, postulen temprano y esto en el sentido de no necesariamente postular el día de la fecha límite. O sea que si la fecha límite es el 1 de noviembre, no necesariamente postular en esa fecha, sino... Ok, disculpen la interrupción. Entonces les decía postular temprano en el sentido de no esperar hasta el último día para poder aplicar, sino postular con bastante antelación. Como dicen en inglés, the early bird catches the worm. Quiere decir que hay muchas más oportunidades para las personas que empiezan este proceso con anticipación. Seguramente que están más prestos a poder reaccionar ante cualquier eventualidad o desafío. Y finalmente, como dicen en inglés también, go the extra mile, que es hagan un poco más de lo que se pide, de lo que se espera, porque seguramente para algún tipo de beca o ayuda financiera puede existir algún paso adicional. Finalmente, ya para cerrar nuestra presentación, aquí hay unos buscadores
no solo de programas de universidades, sino también de becas y ayuda financiera. El primero es fundingusstudy.org. Esta es una base de datos del Instituto de Educación Internacional con sede en Washington, D.C., donde pueden ustedes empezar ese proceso de búsqueda de becas. Segundo es bigfuture.collegeboard.org. También relacionado a buscar becas, pueden empezar el paso número 1, que es buscar las universidades. Y otro buscador es el nces.ed.gov/College Navigator, que es una base de datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos también. Entonces, como primer paso, podrían ustedes tomar estas 3 bases de datos para empezar la búsqueda de becas y ayuda financiera. Aquí les dejo nuestra información de contacto, los correos electrónicos de Marta y mío también para cualquier consulta que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, por mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y por participar en nuestra feria. Espero que esta información les haya sido útil. Marta, de vuelta contigo. Sí, lo mismo, muchas gracias por sintonizarse y esperamos que la información haya sido útil y que tienen cualquier duda nos pueden contactar. Que disfruten mucho de la feria. Chao. Chao, chao. Ya.